aquí en Ciudad de México ya desde noviembre del 2022. Vinimos aquí por el trabajo de mi esposa, ella tuvo una oportunidad laboral aquí y bueno, yo trabajaba en Argentina, estaba bien instalado, trabajando con el seleccionado nacional de rugby allí en Argentina con los juveniles. Eh, Sigo trabajando también a distancia con un grupo de representantes de fútbol que también trabajan con niños de 12, 14 años. Y también con un centro deportivo que también trabajamos mucho con adolescentes. Nada, creo que mi experiencia es muy lindo trabajar con ellos y creo que por lo menos la parte de nutrición ahí bien aplicada es donde más resultados se pueden ver. Y hoy en día, si ya agarramos, si un niño o un joven empieza, un joven deportista o una joven promesa a los 20 años recién a alimentarse correctamente, ahí dejó de lado una etapa muy importante y crítica sin hacer bien las cosas y hoy en día es eso, el alto rendimiento, las altas exigencias. Lo que sucede es que a edades cada más tempranas hacen bien las cosas los chicos, así que este, un poco de eso. Bueno, soy nutriólogo deportivo, me dedico principalmente a lo que es infanto juvenil, formo parte de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva aquí en México. Soy diplomado en Medicina Deportiva Pediátrica en la Universidad de Favaloro en Argentina. Este, y bueno, unos temas más, pero bueno, creo que centrado en la plática de hoy quería explicar un poco por qué estoy hablando de esto y bueno, también es algo que me apasiona y bueno, siempre antes de este tipo de pláticas, cuando me gusta capaz establecer algunos lineamientos que es mi criterio, explicar un poco mi criterio y mi responsabilidad, porque también al hablar de infanto juvenil tenemos, y creo yo, una responsabilidad mayor como adultos que somos para cuidar esta etapa tan crítica, porque los niños bien acompañados podemos ayudar a que tengamos una mejor sociedad y que sean mejores personas a futuro, y si no hacemos bien las cosas podemos estropear a los niños. Así que creo que a uno capaz le parece algo simple hablar de nutrición, pero me parece a mí para mí es algo, tengo una gran responsabilidad con eso. Por eso tenemos que estar pendientes que son niños en etapa de desarrollo. Cada niño tiene su ritmo de crecimiento. Hay niños que crecen antes, otros que crecen después. Esto está principalmente determinado por la genética, pero el ambiente puede influir un poco. Y también como adultos sabemos que los niños nos imitan y copian todos los gestos que hagamos, sean buenos o sean malos. Eh, Debemos ser muy cuidadosos con los tonos, las palabras que uno dice en frente de los chicos, si hace una burla. Hay niños que capaz no, hay que tener cuidado en hacer burlas, hay que ver el contexto, si es una burla enfrente a todo el mundo o cuando estamos uno a uno y es una broma amistosa, pero sabemos que hay que tener mucho cuidado. Mismo también como ejemplos, yo no puedo pretender que un niño coma bien si los padres no coman bien. Es muy difícil que si el padre está o la madre están comiendo una comida rápida, una hamburguesa con unas papas francesas y están exigiéndole al niño que haga lo mismo o dándole ahí, mientras ellos comen eso, un plato de verduras o una carne magra o lo que sea, va a ser más difícil que el niño adopte esa conducta de alimentación saludable. Así que primero tenemos que alimentarnos nosotros bien y ahí creo que va a ser facilitar el tema de la alimentación de los niños. Estos son niños y niñas en etapa de desarrollo, así que tenemos que tener todos los recaudos que implica estos niños a esas edades tan tempranas. Esto es importante, en mi experiencia lo he vivido, evitar el síndrome del burnout, esto con un paciente siempre me quedó grabado, que una niña excelente en la escuela, excelente en el deporte, excelente en lo nutricional, en el entrenamiento, de repente se sobreexigió y no lo supimos ver. Ahí siempre me acuerdo de ese caso y el síndrome de burnout es dejar todo. Dejaron el deporte, dejó y terminó incluso en una clínica, recuerdo. Así que esto es importante siempre ver los pequeños signos que manifiestan los chicos, ¿no?
Después con el tema de nutrición, siempre entender esto, y niños en deporte, entender las 4R, esto de reponer energía después de los juegos, recuperar la masa muscular, rehidratar y el descanso, que bueno, en inglés es el rest, que es también súper importante. Hoy en día el sueño es, hoy no, justo no voy a hablar de ese tema, pero es la base de muchas cosas, de muchos problemas y también de muchas soluciones. Y hoy hablando un poco de deportes de equipo, de béisbol, es algo que me gusta mucho porque es la suma de muchos pequeños esfuerzos logran que un equipo progrese, así que eso es muy lindo. El deporte individual es distinto, tiene otras complicaciones, así que esto es lindo. Cuando todos aportan un poquito, se ven resultados grupales que es muy lindo después. Bien. Objetivos de la charla es hablar un poco de crecimiento y desarrollo, no muy profundo, sino superficial, para que los padres y madres de los chicos y chicas tengan idea, porque también hay cambios físicos bruscos en la adolescencia y también la adolescencia es una etapa sensible de emocionalidad y, y demás que también eh, hay que tener, está bueno tener ciertos conceptos claros en estas etapas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la nutrición en general y después al final un poco de hidratación para los juegos, ¿no? Bien, un poco de crecimiento y desarrollo. Eh, Crecimiento es el aumento del tamaño corporal, básicamente. Los niños crecen, ¿tá? O sea, más tamaño de cabeza, crecen los brazos, crecen los músculos, que es normal. El tamaño de un niño final va a estar siempre condicionado por el tamaño de los padres y después, bueno, si tuvieron buen o mal desarrollo, el ambiente en el que se desarrollaron, es súper importante eso. Este, y esto es importante, cada niño tiene su propio ritmo. Hay rangos hay un gráfico que describe los rangos normales, que también, viste, son muy amplios. La realidad es que son muy amplios los rangos de desarrollo, que ahora hablamos de eso un segundito. Y después, bueno, está la pubertad, que es este periodo de transición entre la infancia y la adultez. Aquí los niños en poco tiempo crecen muchísimo. Es común que tienen un desarrollo óseo muy importante en corto tiempo y eso en muchos casos hace que tengan dolores comunes capaz en las rodillas y demás porque crecen tan rápido los huesos que a veces estructuras como los músculos y demás pueden quedar un poquito cortitos y los niños sienten dolor, así que eso también se evalúa. También tienen maduración de los órganos sexuales, así que es la etapa de la pubertad que tan importante. Y bueno, está en la pubertad y la adolescencia, bueno, son etapas de mucha vulnerabilidad. Hoy en día está el tema de las redes sociales, que también los chicos empiezan a comparar los cuerpos. ¿Qué pasa? Hay niños de 8 años que se comparan con niños de su misma edad que capaz son mucho más grandes que ellos. Y lo que sucedió es que un compañero capaz se desarrolló antes que otro. Este, y ahí abordamos este tema que es el PHB, que es el estirón, o estirón puberal, no está muy bien dicho, pero el PHB es el Peak High Velocity, que es este año en el que los niños de repente crecen muchísimo. ¿Tá? Que hoy en día se estudia mucho en base a algunas mediciones del cuerpo, básicamente estatura y la talla sentado, para ver más o menos estimar a qué edades los niños pueden y niñas tienen este año de crecimiento abrupto, ¿no? Y fíjense que los rangos de normalidad de este crecimiento rápido es entre las niñas, es antes que los hombres, entre los 8 y 13 años, es un rango de normalidad. Y después los hombres, los niños, entre 9 y 14 años, es un año más tarde. Pero también se considera temprano, pero no es patológica. Puede llegar a serlo, pero no se considera patológica si las niñas se desarrollan a los 9 8 9 años y los niños en 9 10 años. Eso es como un poquito temprana. Y después ya capaz se amerita un análisis y un estudio más profundo cuando este crecimiento se da antes de los 8 años y antes de los 9 años en los varones, o si está muy retardada después de los 13 o de los 14 años en los niños, ¿tá?
Estos son rangos amplios, pero bueno, fíjense que eh, un niño a los 8 años todavía no puede no haber tenido este PHB y un niño sí. Así que te van a tener una diferencia física como lo demuestra esta imagen, que sucede mucho que niños de desarrollo temprano compiten en deportes de contacto con niños que todavía no tuvieron este desarrollo tan fuerte y se hacen mucha diferencia. Capaz edad cronológica en años tienen lo mismo, pero en edades biológicas son totalmente distintos. Así que esto, en Argentina se han probado algunos clubes de fútbol, en vez de dividir a los chicos en categorías por edades cronológicas, sino por estas edades biológicas, pero es difícil, la verdad es muy difícil difundirlo y que, eh, nada, adoptarlo como una normalidad. Bien, esto también para que sepan, bueno, los padres, ahí cómo evaluamos el tema del crecimiento. Hay unas tablas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que eh, describe la población más o menos cuánto tiene de estatura según cada edad. ¿Tá? Lo importante que sucede. Por ejemplo, veamos este cuadro de talla, edad, acá en niños, acá en la Y está la alta estatura y aquí abajo está la edad. Por ejemplo, un niño de los 7 años, si está en el punto, en la media, que es un punto verde, está un 50% menos de la población más alta y después un 50% más alta de los más bajos. Así que lo importante es que se mantenga a lo largo de su vida, que vaya en una curva pareja. Si el crecimiento va cada vez más lento o ven que la curva no sigue la línea verde o siga la línea amarilla, puede indicar como que hay un retraso de crecimiento o capaz eh, o lo contrario, con el tema del peso, si vemos que en un punto un niño está o una niña está en lo que se dice el percentil 50, que es la línea verde, y de repente con el peso se fue a los 2 meses a la línea roja, es que tuvo un incremento de peso abrupto y hay que investigar por qué. ¿Tá? Pero bueno, esto siempre es lo que hacemos con los niños y niñas. Después hay más medidas, se puede hacer eh, se le pueden tomar los pliegues cutáneos, la estatura sentada, mucho el brazo, el perímetro cefálico, pero eso siempre, las mediciones van a depender de si el niño o los padres quieren, porque también hay niños que no les va a gustar que le tomen el abdomen con una pinza y se pueden sentir invadidos, así que siempre está bueno preguntar eso. Bien, esto ya abordando un poco el tema de la nutrición. La nutrición más que acá puse como, ¿qué nos puede ayudar la nutrición? Yo siempre planteo esto como, ¿qué sucede también si nos alimentamos mal? Es probable que tengamos un peor estado de salud, porque llega un punto que también uno se alimenta bien, puede entrenar todo bárbaro y ya está bien la salud, ya está bien el rendimiento deportivo, pero el tema es cuando dejamos de hacerlo. Obviamente si vamos, es más probable que un fin de semana tengamos dos juegos en un mismo día y si fuimos sin desayunar, es probable que no tengamos el mismo rendimiento. ¿Tá? Mismo, terminamos estos dos juegos y no se come nada, los chicos no se alimentan nada hasta la noche, porque capaz los niños después de los juegos no tienen mucha hambre. Vamos a ahí entorpecer un poquito el tema de la recuperación, ¿tá? Sobre todo también porque estos chicos hoy en día capaz tienen fin de semana dos juegos y ya el lunes o el martes ya tienen entrenamientos, así que ya hay que recuperar. La velocidad de recuperación tiene que ser lo más rápida posible y tenemos que darle todo lo necesario a estos chicos para que se recuperen rápido. Eh, el tema de la composición corporal, eso se relaciona con la cantidad de grasa, la cantidad de músculo. eh, Eso es importante e influye mucho el tema de alimentación. Y ahí también influye mucho el tema de entrenamiento. Eh, no va a ser el mismo físico que tiene un niño que que corre, que hace maratones, o que un niño que solamente hace pesas. Son físicos totalmente distintos y ahí influye el entrenamiento y también cada uno va a tener una alimentación distinta porque son distintos deportes.
Y el tema de prevenir lesiones, sí, la buena alimentación no es que nos va a hacer que no tengamos lesiones. Hay lesiones que suceden y siempre van a suceder, pero es más probable cuando estamos mal alimentados, si nos falta calcio, si nos falta hierro, o si no estamos respetando esta alimentación para una rápida recuperación, la probabilidad de lesiones es mayor. ¿Tá? Sobre todo en niñas, adolescentes que capaz tienen ya su periodo y bueno, tienen todos los meses una pérdida de sangre que con esa pérdida de sangre las mujeres pierden hierro y calcio y un montón de cosas más que los hombres no. Así que las niñas deportistas es un grupo que siempre hay que estar ahí atentos, que nada, hay que mirarlas siempre, estar atentos a cualquier deficiencia, hacer hincapié en hacer analíticas de sangre por lo menos una vez al año. Se recomienda hacer capaz 2 analíticas de sangre si ya hubo un antecedente de anemia o algún trastorno alimentario, pero, pero bueno, esto como base para nada, siempre tener una data ahí importante, ¿no? Bien, esto ya abordando directamente con el tema nutrición, macronutrientes, como dice macro, es lo que más consumimos, lo que más necesita el cuerpo. Hay muchas discusiones, hoy en día hay muchos tipos de dietas que capaz elimina un tipo de estos macronutrientes, sean los hidratos de carbono, o minimiza las grasas, o minimizan las proteínas. La realidad es que sí, se puede hacer eso, pero bueno, uno trata de basarse en estudios científicos y buscar las recomendaciones para estas edades, que hoy en día lo más relevante es el tema de los hidratos de carbono. El tema con los hidratos de carbono es que ahí están los azúcares, que son de rápida absorción y que mucha gente, y es verdad, hay que tener mucho cuidado con el tema del azúcar, pero después están los hidratos de carbono que provienen capaz de frijoles, de arroces integrales o de panes integrales que son muy buenos también. ¿Tá? Así que hay que saber usarlos porque hay momentos para cada uno. Después están las proteínas, que es la materia prima de la masa muscular, importantísimo para la recuperación, sobre todo para los adolescentes que están en pleno crecimiento, crece mucho la masa muscular, pero también no nos volvamos locos con el tema de la proteína porque a veces se da de más. Los consumos capaz son excesivos en algunos casos, en otros no. Pero no voy a ahondar mucho en las porciones ahora, porque la realidad es variable según el caso. ¿Tá? Y después lo que quiero hacer énfasis, sobre todo aquí en México, que en mi estadía aquí aprendí mucho que uno de los temas en México es el tema de las grasas, y las grasas malas principalmente. Una cosa es hablar de las grasas buenas como el aguacate, que consumen cantidades de aguacate que me parece excelente. Bueno, después las nueces de la India, las castañas de cayú, todos los frutos secos, y después los aceites, que también principalmente de oliva, canola, y demás. Las semillas también son grasas todas saludables que son muy importantes para estos niños. ¿Por qué? Porque tienen mucha testosterona, muchos estrógenos y esas hormonas se generan a partir de grasas saludables. Así que por eso es importante el aporte. Otra cosa son la chistorra, el tocino, la manteca, y demás que, bueno, es también, y bueno, todo lo frito aquí en México, que bueno, obviamente va a ser rico, eh, y son cosas que no es que hay que prohibir consumir, sino consumir nada, cuando salen en familia o con amigos, lo que sea, es importante también consumirlos, que está bueno, pero el tema que yo no considero que sea lo mejor o capaz para el desarrollo, consumir todos los días frituras, todos los días botanas, todos los días los chicharrones, toda la grasa está saturada. Está bueno cada tanto, ¿tá? Ese es mi punto de vista. Bien, es uno de los platos del comer saludable. Hay millones, capaz la gráfica es más amena para los niños, pero nada, la idea es traspolarlo y capaz con platos que se pueden hacer aquí en México. Consumen muchos albóndigas, aquí en México consumen muchas sopas, que está buenísimo eso. Me imagino una sopa de pollo y también las sopas es un buen vehículo, los guisados también son buenos vehículos para incorporar a los chicos que no les gustan la verdura.
capaz le ponen un poquito de zanahoria, eso, y se mezcla entre los frijoles y la carne de res y la carne de pollo, y ahí tenemos una estrategia para que los niños puedan incorporar verduras. Que en la mayoría seguramente la pasta, el arroz les gusta, la carne de res seguramente les guste, pero lo más difícil de incorporar a edades tempranas capaz es las verduras. Lo último que capaz logran hacer es comerse un plato así con una ensalada. Pero bueno, es el objetivo y se comienza lentamente, capaz ahí engañando un poco a los niños con un poquito de chícharos ahí o de zanahoria o de calabacín ahí en la sopa, bien cortadita, bien pequeña para que se disfrace y paso a paso vayan los chicos incorporando estas cosas. Después aquí también podemos hacer un sándwich de aquí de pan de caja, puede ser, integral. Y aquí siempre buscando el pan integral aportaría un buen carbohidrato, después las verduras, la lechuga y capaz zanahoria, y después de relleno podemos hacer alguna lata de atún para incorporar una buena proteína, y también incorporamos pescado que a los chicos puede ser útil. Y este tipo de sándwich o tortas está también. El tema cuando después los panes se rehogan en aceite y demás, ahí cambia un poquito las cosas. Y después, bueno, un apartado con el tema de los guisados, buenísimo los frijoles. El problema es si después se refríen o se pasan por aceite, ahí ya no sería tan positivo, pero, pero bueno, esto a nivel general para que tengan imágenes de cómo pasar este platito a cosas que se hacen aquí. Obviamente después tacos. La verdad los tacos, la tortilla es excelente, es maíz, es elote, se muele y hace la masa. El problema es después cuando se fríe la masa, cuando se fríe y se hacen pues, las cosas crocantes. Eh, Ahora al final también voy a recomendar los productos que son las tortillas horneadas que son útiles para los chicos también. Bien, aquí les dejaba opciones para capaz desayunos buenos, si después capaz eh, necesitan opciones más rápidas o de más fácil preparación también se puede hacer. Este, Uno siempre con la premisa de esto, incorporar un poco de carbohidrato, un poco de proteína, un poco de verdura y alguna grasita saludable. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer tortillas con 2 huevos revueltos, aguacate y jitomate. Aquí tenemos verdura, tenemos grasa saludable, proteínas buenas y la tortilla que es excelente. El problema después si se fríe la tortilla. El mismo sándwich que se puede hacer para una comida o una cena, eh, podemos hacerla para un desayuno incluso, ¿tá? Las sincronizadas también con otro tipo de masa, con jamón de pavo, queso panele, también jitomate, podemos sumarle lechuga, y capaz ahí le metemos a los niños un poquito de verdura, ¿no? Después también batidos, licuados, aquí incorporando plátano, avena. Imagínense también, esto es hidrato de carbono, pero capaz de más lenta absorción. Esto podríamos colocar aquí azúcar, podría ser, pero sería de muy rápida absorción. Pero ¿qué pasa? El azúcar es azúcar. El plátano nos aporta potasio, nos aporta magnesio. La avena nos aporta fibra, nos aporta zinc. Las almendras nos aportan un montón de calcio. Aparte de las almendras, si no les gusta a los chicos, capaz también el batido puede ser una manera de vehiculizar esto, ¿no? Mantequilla de cacahuate también. Y bueno, y la leche también con el calcio, con todo las proteínas que nos puede aportar, que es excelente. Y después también yogur aquí, que también acá se usa. Me encanta la cantidad y la variedad de frutas que hay aquí en México. Es un gran descubrimiento y uno aprende. Está buenísimo eso. Los puestos en la calle que se venden ahí los vasos con fruta cortada, con mango, está buenísimo eso. La verdad, buenísimo eso en México. Me encanta. Bien. Básicamente esto para un día de competencia, primero es describir cómo sería lo ideal o lo que más se recomienda y después explicar algunos ejemplos para un día de competencia. Entiendo que en béisbol los niños juegan, pueden ser a las 8 o a las 10 de la mañana, pueden tener 2 juegos un mismo día, capaz a las 8 y después a la 1 de la tarde. Así que ahí es importante el tema de la alimentación para que tengan un buen combustible, para que puedan sostener toda la demanda energética de los partidos, de los juegos, ¿no? Antes de la competencia es esto, fácil de gestión.
Así que capaz no es necesaria tanta lechuga, tanta avena. Ahí cambia un poco lo que les mostré anteriormente. Tiene que ser de fácil digestión y por eso que sea poca grasa y poca fibra. O sea, capaz no tanta avena, no tanta aguacate. Si vamos a incorporar eso, que sean pequeñas cantidades y tiene que tener carbohidratos. ¿Tá? Eh, y esto, ideal 2, 3 horas antes. Pero eso varía, hay niños y niñas que tienen mejor digestión, hay otros que necesitan más tiempo, así que eh, nada, otro que no dije es que bueno, la nutrición es es una rama de la medicina que también no es una ciencia exacta. Y hoy en día todos quieren el mensaje, el sí o el no con respecto a algún tema nutricional. La realidad es que la nutrición es la ciencia, le digo, la ciencia del depende. Siempre va a depender del contexto. Así que, eh, bueno, y después durante los juegos, en cada corte está bueno que tengan una buena hidratación. Ahora vamos a ver si es necesario bebidas deportivas o frutas o solamente agua. Este, y ahí hay algunas recomendaciones en detalles, que es no beber mucha agua de una, porque también los niños se pueden sentir mal. Es recomendable que lleguen bien hidratados y después en los juegos ir tomando, bebiendo de a poco para que se sientan bien y no lleguen a sentir sensación de sed, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de tener que los niños irse corriendo al baño en medio del juego, ¿no? Así que y después de la competencia, ahí ya toma más relevancia el tema de las proteínas, porque hay que recuperar, ¿no? Lo que decíamos, viste, eh, eh, todas las corridas, los sprints, los bateos, todo demanda y implica capaz una pequeña ruptura muscular y eso hay que reponerlo, ¿tá? Y eso, el tema de la post-competencia es lo ideal, es apenas termina en el juego, es ya estar pensando un poco en la recuperación. Bien, previo a la competencia, aquí hay un ejemplo que puede ser 2 hotcakes con miel o mermelada. ¿Tá? Eso es hidrato de carbono de rápida absorción, la miel o la mermelada. Eso no lo recomendaría para todos los días, pero para un previo, antes de un juego también. El huevo es proteína, pero un huevo es pequeña cantidad, una porción pequeña de proteína, así que está bien. Un jugo natural también, con agua, nos estamos hidratando, estamos incorporando un poco más de hidrato de carbono. Y después esto, el tema durante, que es esto, el tema de hidratación todo el tiempo y el tema de hidrato de carbono, los niños pueden tener frutas cortadas, capaz en tuppers, eso lo pueden organizar ellos, o mismo capaz alguien del equipo que lo haga, pero también entiendo que implica una logística, pero yo digo opciones, después ahora la siguiente opción va a ser otra opción más sencilla que también hay que ver el contexto de cada situación, porque capaz hay equipos que pueden tener alguien que les prepare una fruta para tener ahí o que les deje un botellón de agua fría y hay equipos que capaz no tienen nada y no tienen logística para hacer esas cosas. Y ahí capaz depende de cada jugador que se lleve su propia agua, su propio platanito. Así que ahí siempre hay que estar pendiente de los contextos. Y después, bueno, después de la competencia está bueno un sándwich con crema de cacahuate, que ahí incorporamos un poco de proteína. Este, y también con mermelada. Después podemos incorporar, ahí justo están las fresas o papaya. La fresa tiene mucho antioxidante, antiinflamatorio, que eso está bueno para después de los juegos. Así barremos un poco los radicales libres que se generan en el juego. Y esto también, agua con limón y sal. Si esto pongo entre paréntesis o condicional el tema de la sal, porque no es para todos, y no para todos los ambientes. Los ambientes en los que capaz se sudó mucho, capaz los niños jugaron bajo un sol intenso y sudaron bastante, con el sudor se pierde un poco de sal, va, un poco se pierde, pero la realidad es que es variable. Hay, en algunos casos es recomendable agregar un poquito de sal para reponer el principal electrolito que se pierde cuando uno suda, que es el sodio. ¿Tá? Pero esto también, condicionado, no cualquiera, porque también si llega a haber un niño hipertenso no lo recomendaría. Así que, este, como dije antes, esto siempre va a depender. La ciencia depende. Bien, aquí otro ejemplo. A la mañana un plátano, un bolillo
agua, me parece también sencillo, capaz de hacer. Está bueno, hay capaz una pechuga de pavo, panela, listo. Y ya nos vamos. Plátano, hidrato de carbono, el bolillo, hidrato de carbono, y después tenemos un poco de proteína con sodio. La pechuga de pavo tiene sodio. La verdad que antes de un juego está bueno también. Y aquí el otro ejemplo para tener durante un juego más o menos 2 horas puede llegar a durar, incluso más creo, pero no es muy común. Ahí más de 500 mililitros de bebida deportiva no serían necesarios. ¿Tá? 500 mililitros de bebida deportiva equivalen en hidrato de carbono y en calorías a un plátano. ¿Tá? Eso para que tengan idea. Y la ventaja que tiene la bebida deportiva es que tiene agua, tiene electrolitos y tiene hidrato de carbono de fácil absorción. Hago hincapié en esto que no se recomienda bebida deportiva para todos los días. ¿Tá? Esto para los juegos, en una situación particular, es importante que no acostumbremos al dulce excesivo todos los días a los chicos, porque también después es muy difícil dejarlo. ¿Tá? Es verdad que es adictivo, es rico, nos gusta, pero es importante concientizar a los chicos que estas bebidas deportivas, capaz para los juegos, son útiles también para estos días que tienen dos juegos, o sea, capaz una bebida deportiva durante el primero y una bebida deportiva durante el segundo juego es una opción viable. Es un alimento procesado, sí, pero dejémoslo para estas situaciones particulares, ¿tá? No para todos los días. Y después de la competencia, también esto, puse también otro ejemplo también que a algunos pueden sonarle extraño, que es un vaso de leche con cacao y si quieren pueden agregar una cucharada de miel. ¿Tá? Ahí incorporamos un poco de proteína de la leche, carbohidrato, y después bueno, el plátano para incorporar más carbohidrato. Esta diferencia anterior nos va a faltar un poco más de proteína, pero bueno, esto capaz se llevan una botella con un poco unos hielos para el juego y apenas terminan los chicos se la pueden tomar. Es un alimento que se usa mucho como recuperación. ¿Tá? Y creo que es fácil de llevar, pero bueno. Continuamos. Después, quería hacer estas pequeñas recomendaciones así de productos que se pueden comprar capaz en un Oxxo, en un 7-Eleven, para estos días. ¿Tá? Que justo no se prepararon algo en casa, justo no, y yo creo que las Almas, o también hay una marca, bueno, la Susalia también, que son las tortillas horneadas. ¿Qué pasa? Tienen hidrato de carbono, tienen sodio, vienen en paquetes cerrados, los chicos las pueden llevar ahí en cualquier lado. Y lo mismo con esto, con las barras de cereal. Hay millones de tipos de barras de cereal. Obviamente sí, uno siempre va a buscar que lleven cosas de su casa, que cocinen en su casa, pero la realidad es que también las demandas de tiempo y los pocos tiempos y la logística diaria de capaz uno tiene 3, 4 hijos y es difícil, y uno se olvida de la alimentación de uno y de otro y esto se puede comprar como rescate estos días para cuando uno está viajando hacia al juego y demás, ¿tá? También las leches estas también tienen azúcar y demás, pero bueno, en contexto de juego sirve. Sino también, si llevamos de casa plátanos o frutos secos también es algo viable, pero nada, entre lo malo, en vez de elegir un paquete de galletas dulces en el Oxxo, podemos optar por las almas, podemos optar por las barras de cereal, que son un poquito mejor que eso. No es lo ideal, pero nada. Para que tengan idea, así, cuando no tengan nada y tengan que rescatarse rápido en Oxxo, listo, vamos con esto. Bien, tema de hidratación. Es muy variable, es muy individual el tema de hidratación, pero es súper importante en béisbol. Es un deporte que tiene alta intensidad en momentos muy cortos y necesita de mucha precisión. Lo que más afecta al tema de la precisión también sucede en golf. Que lo que más afecta es el tema de deshidratación. Ya un 2% de deshidratación, o sea, un niño que pesa 40 kilos, si de sudor transpiró 600, 800 mililitros de agua, significa que ha perdido bastante agua. Y eso capaz él no se da cuenta, pero en general siempre el cerebro es el órgano que es el más afectado por el tema de la deshidratación. Eh, Así que por esto, es un detalle que es sencillo de resolver, que se lleven agua y también que están mucho rato debajo del sol. Es importante que esa agua, cuando haga calor, que esté fría. ¿Tá?
No es que se coman los hielos, pero ideal es que esté bien fría esa agua, sí ayuda a bajar la temperatura corporal, ¿no? No es lo mismo tomar agua a 20 grados, 30 grados o a 15 grados, ¿no? El agua de 15 grados, bebiéndola a sorbos, va a tener un impacto mayor en bajar la temperatura interna del cuerpo, que es muy importante que también el calor, más allá también de la deshidratación, afecta principalmente el cerebro, ¿tá? Y esto indirectamente termina en bueno, en mal picheo, lo que sea, o una desconcentración de los chicos, así que son detalles que nada, son fáciles de resolver y no requiere mucha logística. Eh, Aquí puse tentativo, obviamente hay niños, depende del tamaño del corporal del niño, pero ideal ya en el desayuno incorporar un vaso de agua una hora antes del juego o capaz cuando se están cambiando en el vestuario, donde sea, en los cambiadores, tomarse un vasito más de agua. Y después durante esto, cada 15 20 minutos, acá dice 100 mililitros, pero la realidad es más o menos lo que entra, nos llenamos la boca, eso es más o menos 100 70 100 mililitros. O sea, una toma así que nos quedamos con los mofletes un poquito hinchados. Ahí lo llenamos eso de agua y ahí cada 20 minutos es una buena estrategia de hidratación. Y después, bueno, este número de 500 mililitros después del ejercicio puede ser esto, puede ser más. Este, y la realidad es que también durante y después, lo importante también que tenga un poquito de electrolitos. O sea, también la bebida deportiva nos puede ayudar con esto. Este, perdón, aquí. Y después algunos, uy, me fue. Ahí está. Perdón, algunos conceptos con el tema de hidratación. Esto, ¿qué beber? Ya un poco hablamos. Cuando ya un juego de 2 horas es o agua o bebida deportiva. Siempre que esté el agua, pero bueno, cuando hay un juego, una botellita de 500 mililitros de bebida deportiva no está mal, pero también hagamos énfasis que también pueden usar frutas, ¿tá? Eh, las marcas comerciales, sea Gatorade, Powerade, están bien. Y Pero bueno, como dijimos, no excederse tampoco todos los días estas bebidas deportivas no tiene mucho sentido. También lo que decía es que es muy variable el tema de hidratación. La manera más sencilla es ver el color de orina. Yo creo que es importante que los niños apenas se despierten el día del juego, van al baño y si ven el color de la orina oscura, listo, ahí deben tomarse 2 vasos de agua, que ahí ya estamos más o menos 400 500 mililitros. Si está clara el agua, la orina, perdón, solamente un vasito pequeño, capaz de salir en 150 mililitros de agua, es suficiente, ¿tá? Es para comenzar ya el día bien hidratado, ¿tá? Es un hábito fácil también de aplicar y este, no es que van a sentirse súper durante el día porque tomaron un vaso de agua. No, es prevenir que estemos deshidratados, básicamente eso, ¿tá? Porque es muy grave el estar deshidratado, ¿tá? Y es muy fácil estar bien hidratado. Eh, si hay sensación de sed, es probable que ya estemos deshidratados, ¿tá? Son uno de los mecanismos muy, como el hambre y la saciedad, son muy inespecíficos del cuerpo, así que, nada, y los días de calor también es importante que esté frío. Y también hay varios estudios que se hicieron en niños que obviamente tienen mucho más consumo e hidratación cuando tienen un poco de sabor las aguas. Aquí las aguas de Jamaica, las aguas de frutas sin azúcar, eh, van a motivar más a los niños que capaz están, o esos niños que no quieren beber agua o no quieren hidratarse, que están, siempre hay niños así rechazando esto. Así que no está mal estas aguas de Jamaica, por más de que sean un poco diuréticas en la realidad, los ayuda a incorporar más líquido a los chicos, ¿está? Este, así que eso, o mismo al agua común podemos exprimir una naranja, una toronja, un limón y ya tiene un sabor distinto. Y eso capaz motiva a los chicos. El tema si viene estos chicos que están súper acostumbrados a los refrescos dulces, a los Boeing, que tienen un umbral de dulce altísimo, cuando van a tomar un agua un agua de Jamaica no sienten nada de dulce. Así que ese es el principal problema cuando acostumbramos a los chicos a los refrescos muy dulces o al azúcar y demás, es que más allá de que capaz no les afecta o puede llegar a estar que estén bien de peso, eh,
es que es muy difícil después quitárselos. Es muy difícil. Y después ya terminando un poco, algunas recomendaciones generales. La alimentación variada, siempre que esté esto, un poco de carbohidratos, sea arroz, sea pastas, sea frijoles, sea lentejas, sean garbanzos, sean panes integrales. Este, después las proteínas, el pescado aquí en México es excelente. Después si hay algún vegetariano o vegano, podemos hacer una charla puntualmente en eso, que también estoy formado y he trabajado con muchos deportistas así, vegetarianos y veganos. Eh, Hay opciones y también si hay niños con esa cultura también tengan con una alimentación bien hecha pueden cubrir las necesidades como un niño que come de todo. Eh, Esto es importante que sucede mucho cuando ajustar el consumo de alimentos en función de la cantidad de ejercicio. No es lo mismo la alimentación cuando están de vacaciones, sin actividad física, que cuando están con el colegio, con la actividad física del colegio, con el entrenamiento, con los juegos. Es totalmente un gasto distinto. ¿Tá? Así que es importante variar un poco ahí. Eh, Esto básico, lo que más nos falta, todos sabemos, yo creo que la gran mayoría sabe lo que es comer bien, evitar ciertas grasas, hay que incorporar más frutas y verduras, así que eso es lo que hay que tener en casa. Frutas, verduras, legumbres, pescados, frutos secos, eso hay que tener. Este, bueno, después lo que ya dijimos, el tema de las botanas, las galletas dulces, quesos muy duros, los azúcares, los refrescos. Yo la verdad, yo soy muy dulcero. Yo si llego a tener un paquete de galletas dulces en casa, me lo como todo en 2 segundos. Me encanta y por eso no tengo en casa esas cosas. Yo sé que después sí tengo que tener el esfuerzo de ir a algún Oxxo, a algún lado a comprarme un paquete de galletas, pero por eso no puedo tener en casa eso. Así que el cerebro sabe si tenemos dulces en casa. Así que, nada, esto, mantener refrigerador, la alacena, siempre con alimentos saludables. Después cuando comamos dulces, o chorizo, grasa, lo que sea una reunión, que esté planificada, que se disfrute, porque eso es importante, también. Porque si prohibimos, lo único que vamos a lograr es que a los niños se les duplique el deseo por algo, ¿está? Y no es la idea, ¿está? Este, no, esto es un tema social, tratar de evitar el tema del celular, las tablets, el televisor o mirar, comer cuando uno está. La idea es que, bueno, sea un momento de reunión, es algo, es nada, y también es nada, uno termina viendo estos detalles, como decía, del caso del burnout de la niña al principio. Creo que uno puede investigar o ver algunos signos de conductas alimentarias un poco extrañas en el momento de la comida, así que es muy importante eso. Este, y esto, el tema del agua, estamos muy acostumbrados a electrolit, a bebidas con distintas cosas, pero la verdad el agua es lo más fácil. Eh, el electrolit se puede usar, la Gatorade se puede usar, el Powerade se puede usar en momentos específicos. Repito, no acostumbrar mucho a los niños de dulces, que esto también ya todos lo sabemos. Este, un punto que me faltó poner acá que me acordé, tratar de evitar el castigo o el premio con estos alimentos dulces a los niños, porque es un camino ahí, es difícil sacar después. Si castigamos, bueno, no te compro más dulces porque se comportaste mal. No sé si es lo mejor, para mí yo considero que no, y tampoco también premiar a los niños porque hicieron algo bien con alimentos dulces. Ahí estamos reforzando lo positivo en torno a estos alimentos. Sí, son ricos, sí, es económico en muchos casos comer estos alimentos poco saludables, pero es la batalla que tenemos hoy en día. La industria vende todo este tipo de productos, calorías ricas, calorías baratas, y tienen mucho impacto sobre todo en estos niños que están en desarrollo, y todo esto, las áreas de la adicción y demás, es todo mucho más sensible a edades tempranas. Así que los detalles que podemos hacer desde este punto de vista son, capaz no nos damos cuenta hoy, pero capaz a futuro es un gran trabajo. Tema suplementos, no me quise ahondar mucho ahí. No se recomienda hoy en día, sí, los organismos no recomiendan a menores de 18 años. Hay casos en los que
capaz tienen que consumir, pero por algo puntual, ¿tá? Y el que define si es necesario eso es un profesional, sea un médico, un nutriólogo o un equipo interdisciplinario que identificó algo para suplementar, ¿tá? Eh, Así que yo lo que mi recomendación es, yo como padre, porque no aumenta de peso, le voy a comprar una proteína en polvo a mi hijo. Eh, yo prefiero que capaz ahí, antes de gastar el dinero de una proteína en polvo, vayan ahí a una consulta de un profesional, que creo que va a ser más acertado eso. La realidad es esto, hay mucha información, hay muchos suplementos adulterados que viene con alguna sustancia que no está declarada. Es un gran problema ese. A nivel mundial, en Estados Unidos, Europa, en todos lados, están muy contaminados por gusto, porque quieren, porque sí, estos suplementos, así que, y mismos suplementos que dicen que tienen algo y no lo tienen. Así que, nada, ese es mi consejo. Porque mi amigo está tomando esto y le dijo y dijo que le hace bien, yo voy a empezar a consumirlo. Yo le evitaría eso. Ahí siempre, si van a consumir algún suplemento, que sea por qué y para qué, ¿no? Hay otra cosa que prefiero antes que compren suplementos, que manden a los niños a hacer una analítica de sangre. Prefiero eso. Este, y esto también, viste, con la logística diaria que los niños van a la escuela, después al entrenamiento, un día tienen dos juegos, tomar el hábito de todos los días, capaz, ¿cómo es mi día mañana? Voy a la escuela, regreso a casa o directo de la escuela me voy al entrenamiento. ¿Por qué? Porque ahí va a estar condicionada la alimentación. Pues entonces, si no vuelvo, no regreso a casa hasta la cena, significa que voy a tener que planificar un poco la alimentación del lunch, de un snack, llevarme una botella muy grande de agua. En una de esas, capaz, justo antes de entrenar, pasan por casa, así que capaz pueden agarrar una vianda fría, un lunch frío. Eso, el hábito de todos los días, ¿cómo va a ser mañana? Preguntarle a los chicos mismos, ¿cómo es mañana tu día? Y ellos ellos nos van a decir, bueno, no, regreso, después me voy a entrenar, así que ahí podemos pensar un poco la alimentación, ¿tá? Este, Así que, y después, bueno, esto después te lo paso a Lynn. Son algunas imágenes que, nada, a mí está bueno que las tengan. Eh, Acá grupos de alimentos que aportan cada tipo de vitaminas y minerales. Bueno, esta justo está en inglés, pero también, para que vean que también con la alimentación se puede cubrir vitaminas y minerales, este, y demás. Pero nada, de mi lado, gracias por su tiempo. ¿Cuánto hicimos? 48 minutos. Bien. Eh, Están mis datos ahí al comienzo de la presentación. Esto, Aline, si quieres compartir la presentación, bienvenido, porque capaz le sirvió algo, alguna recetita o alguna imagen le sirvió a la gente. Y de nuevo, gracias por prestar un ratito de sus vidas un viernes a las 6 de la tarde para escucharme. Que bueno, yo creo que el objetivo es esto, es de alguna manera ayudar a los más pequeños, a los niños, para que, nada, como ayudarlos a que se alimenten un poco mejor, eh, nada, también mejor alimentados, van a entrenar mejor, vamos a tener mejores deportistas y yo creo que es fundamental el deporte para que estos chicos después a futuro sean mejores personas, porque el deporte te forma, lo forma desde el esfuerzo, desde la frustración, desde las derrotas que tienen en las finales, en donde sea, o son los equipos que pierden, tienen derrotas muy fuertes y después logran salir adelante. Eso también los prepara para la vida, que es un poquito así, ¿no? Así que la idea a largo plazo es un detalle más para que estos chicos a futuro tengamos un mundo mejor. Así que